in Boots, El gato con botas, película de 2011, spin-off de la saga Shrek, dirigida por Chris Miller y estrenada hace ya más de 10 años, es increíble pero es cierto. Película protagonizada, obviamente, por Antonio Banderas, que es la voz del gato, no sale él, pero bueno, le pone la voz a Puss. Y es una película extraña que hay que comentar porque se estrena la secuela hace unos meses y por tanto llega al canal junto a la saga de Shrek y por tanto quiero traerla para dar paso a la nueva película de Gato con Botas. La saga Shrek llegó a un punto, me parece, de asfixia, de estamos, como hemos comentado, ¿no? Habían ya propuesto cerrar la saga en 2010 con la última película y de repente al año siguiente llega el spin-off de Gato con Botas y dices, bueno, sí, la han cerrado, pero dentro de 2 años va a llegar la Gato con Botas 2 y en 2015 la 3 y en 2018 la película de Asno y Dragona, ¿no? Pero no ha sido así. No ha sido así. Por algún motivo, después de Gato con Botas 2011, un rendimiento en taquilla correcto, una película que no fue recibida con honores, pero llegó a ser nominada al Oscar porque en 2011 prácticamente no hubo una oferta de animación, fue un año muy flojo, Disney sacó Winnie the Pooh, 60 minutos, Pixar sacó Cars 2, una de sus películas más flojas, ganó el Oscar Rango, ¿no? Que pues nadie la recuerda, pero sí, ganó el Oscar, y Puss in Boots pues llegó a la nominación, ¿vale? Había alguna otra cosita por ahí, menos conocida, pero vamos, que los grandes estudios estaban un poco dormidos aquel año, ¿no? Y concentrando sus esfuerzos en los años posteriores, al parecer. Pero bueno, coincidió que la película no estuvo mal, ¿no? Aunque no fue nada increíble, pero por algún motivo DreamWorks decidió olvidarse por completo de Shrek de forma definitiva y 10 años después, más, 11 años, sacar una secuela, ¿no? Que es algo extrañísimo y muy peculiar. Porque esta película quedó como muy olvidada, pero de alguna manera pues la han resucitado. Y El gato con botas es una película que tiene carisma, especialmente por su personaje titular. No he comentado prácticamente, apenas lo he mencionado en los comentarios, en las críticas de Shrek, a este personaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque iba a tener su propia reseña y iba a hablar un poco más de él. Es lo mejor de Shrek 2. Es difícil determinar qué es lo mejor de Shrek 2, porque tiene muchas cosas chulas, insisto, pero yo creo que Gato con Botas es absolutamente memorable. Tiene un gran papel en la 3 y en la 4, de manera que el grupo se forma, es decir, cuando tú piensas en Shrek y sus amigos, primero piensas en Asno y luego piensas en Gato, pero no solo piensas en Asno, a no ser que pienses en la primera película, ¿no? Pero claro, al final es un personaje que, aunque debuta en la segunda, se convierte en el mejor amigo de Shrek y de Asno, ¿no? Que ya sabemos que ellos están de antes y son como la unión perfecta, pero es la tercera pata de la mesa de 3 patas, ¿no? Y es así. Entonces yo creo que es un personaje que ayudó muchísimo a revitalizar la saga, que le den ahí el componente español es fantástico, porque pues podía haber sido francés o italiano, el personaje en un origen, ¿no? Tiene de una parte de Europa que no es España, precisamente, sino estos países, pero no, efectivamente se le da un toque español que yo creo que pues es fantástico con el doblaje de Antonio Banderas, que también lo dobló en castellano. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Todo esto pensado. Y luego le dan una película suelta y a mí me choca un poco esta cuestión, porque ¿en qué mundo se desarrolla esta película? En teoría es anterior a Shrek, pero no hay ninguna mención, ninguna conexión. Podía haber terminado con el inicio de Shrek, hubiese sido para mi gusto una brillante forma de hacer una precuela spin-off, ¿no? Que son tonterías, pero al final a la audiencia le gusta. Digo el inicio de Shrek, estoy pensando, ¿no? en la primera escena de Gato en Shrek 2, obviamente. Pero no, está de forma individual y eso no es malo. A veces hacer un spin-off está bastante bien, que no conecte directamente con nada, ¿no? Pero es verdad que, claro, pues al final te quedas un poco como, ¿y esto de dónde viene, no? Y no solo eso, sino que es que además no sabemos dónde se desarrolla literalmente. O sea, evidentemente están en el mundo de Shrek, que no tiene nombre, pero vamos a llamarlo en el Shrekverso. En el Shrekverse, ¿no? O sea, es una cosa rara que tiene reinos como el de Far Far Away, etcétera, pero no sabemos muy bien dónde se desarrolla realmente esta película, porque no sabemos nada del mundo y a mí me toca un poco las narices que es una mezcla de Estados Unidos, rollo latino, con México sobre todo. Me recuerda mucho que si el desierto ahí, el cañón de no sé qué, no todo como muy del oeste, ¿no? De tipos que van vestidos casi hasta de mexicanos. Y se supone que él es español, pero está en un mundo latinoamericano que tiene que ver con el mundo de Shrek. O sea, es un poco raruno de pensar, la verdad, y prefiero no darle muchas vueltas, porque cuando los estadounidenses se ponen a hacer algo español, es difícil que no te metan un órale güey. O sea, de alguna manera confunden Europa del Sur y España, especialmente,
con América del Sur y Centroamérica también. Estas cosas a veces a mí me sacan de quicio, ¿no? Como cuando en Misión Imposible 2 de repente Tom Cruise se va a Sevilla y hay mexicanos literalmente a su alrededor. Pero bueno, esto no es como muy ofensivo, o sea, no hacen nada malo, creo que es, bueno, pues un mundo en el que se pueden tomar libertades, pero no termino de entender si están en Estados Unidos, porque Salma Hayek es mexicana y es la voz de la gatita que le acompaña, ¿no? Pero a ver, es que esto es un mundo ficticio, no sé, es complicado de entender. Pero entiendo bastante bien el propósito de la película, ya hablando del film en sí. La película es una aventura, punto. O sea, no te va a hacer pensar, no juega todas estas cuestiones originales que tenía la primera, la segunda de Shrek, ¿no? Del mundo este, pues de los cuentos de hadas y demás. Aquí ya hay cosas, obviamente sí, salen personajes conocidos. Humpty Dumpty es un personaje conocido de la literatura de no sé dónde, no sé si británica, que aparece aquí también. Bueno, pues está bien, bien doblado, ¿vale? Es un personaje que compramos. Josh Gad es gracioso, ¿vale? Es interesante, ¿no? Como hay diferentes historias, como por ejemplo las judías mágicas. O sea, que esos elementos los siguen teniendo, pero ya no te hacen pensar, vamos a decir, como las dos primeras de Shrek, que, ostras, el hada madrina es mala. Ostras, la princesa custodiada por el dragón, pero que es que en el fondo es una ogresa. La chica muerta fuera de la mesa, ¿no? O sea, son como bromas que están dentro del mundillo de Shrek, ¿no? Que aquí ya no es para eso, es un poco más aventura, para más un público infantil, más desenfadado, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay mucho más, no tiene mucho más, pero lo que tiene lo cumple, la verdad, lo que tiene lo cumple. O sea, en ese aspecto es graciosa, hay muy buenas escenas de acción animada, pero están muy bien hechas, es muy movida, y Gato es un personaje súper carismático, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, el tema este de Humpty Dumpty no está mal, pero es un personaje raro, hay unos giros peculiares con algunos personajes que están bien, pero no terminas de entender qué va a pasar al final. No sé, yo creo que para un público infantil es de estas cosas que dices, pero al final ¿era esto o era lo otro, no? Ahí puede haber un poco de duda. Pero bueno, yo lo compro, vamos, quiero decir que no me parece un desastre ni una vergüenza, me parece que está bien hecho. Y creo que es una película que se deja ver, que está bien, insisto, y que es bastante apropiada. Lo que pasa que, a ver, es que si esta fue nominada al Oscar, en realidad Shrek 3, para mi gusto, Shrek 3 y Shrek Forever After no están por debajo de Gato con Botas. De hecho, lo dicho, a mí Gato con Botas me deja fuera de juego con respecto a la saga Shrek. O sea, me parece una película que podía ser un film individual perfectamente, sin ninguna conexión con la saga, que lo es, pero me refiero de un nuevo personaje, y podría ser bastante aceptada, pero poco recordada, ¿no? Si lo comparas con la saga Shrek, pues claro, ahí está el problema. Es que es eso, es que es un spin-off que no encaja exactamente, o sea, es una historia suelta. Y ya digo que me llama muchísimo la atención cómo se olvidó todo el mudo de esta peli hasta que llegó la segunda parte, ¿no? En fin, sea como fuere, creo que es bastante pasable, pero no se puede acercar a las primeras películas, ni mucho menos de Shrek, ni tampoco tiene ninguna memorabilidad para mí, o sea, no tiene algo que la haga ser diferente o especial. Tiene sus cositas que la hacen ser diferente, pero no son especiales, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Un poco a medio camino, buena aventura para niños, buena película de animación, a grandes rasgos, indudablemente, pero no te va a dar mucho más, a no ser que estés pidiendo exactamente esto. Si estás pidiendo exactamente esto, perfecto, porque es exactamente lo que te va a dar, ¿no? Una aventura más desenfadada, pero ya no hay mucho más. Puss in Boots, el gato con botas, se lleva una C+. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por ver el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis darle un like así de grande y dejar algún comentario que no viene mal. Ya tenéis todas las sagas Shrek al completo, a falta de la secuela de Gato con Botas, que llegará muy pronto, muy pronto al canal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas gracias una vez más y como siempre por ver los vídeos. Yo soy Manu y en un par de días estoy de nuevo con vosotros. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.